Muy buenas tardes. Iniciamos nuestra semana de lectoescritura. Las profesoras responsables somos la profesora Daisy López, Raquel Ramírez y Liz Vázquez. Nuestros intérpretes Laura Riveros y Ariel Torres. Iniciamos la unidad 1 de este semestre. El tema es la construcción de los verbos en pretérito pluscuamperfecto. Vamos a ver cómo se construye y el uso de estos verbos. En primer lugar, tenemos que estudiar la forma del pretérito pluscuamperfecto y para eso veremos la siguiente construcción. El verbo en pretérito pluscuamperfecto se forma con la conjugación del verbo haber, como podemos ver aquí, sumado a los participios de los verbos. Estos participios, recordemos que son los regulares, aquellos que terminan en ado, ido, y los irregulares, aquellos que terminan en to, so y cho. De esta manera, podemos decir que aquellos verbos cuyos infinitivos terminan en ar, el participio va a ser ado. Por ejemplo, caminar, caminado. En un pretérito pluscuamperfecto podemos decir entonces yo había caminado. De esa forma tenemos el pretérito pluscuamperfecto. Aquellos verbos cuyos infinitivos terminan en ir, er, podemos usar el participio ido. De esa manera yo puedo decir yo había corrido. Construcción del pretérito pluscuamperfecto. Veamos otros ejemplos. Aquellos infinitivos entonces que terminan en ar, como amar, en su participio va a ser amado. Entonces, en el pretérito pluscuamperfecto voy a tener había amado. Los infinitivos que terminan en er, voy a tener, por ejemplo, el infinitivo comer. Voy a construir su participio comido. El pretérito pluscuamperfecto sería había comido. El infinitivo que termina en ir, por ejemplo, reír, reído va a ser su participio y el pretérito pluscuamperfecto había reído. Esos son algunos ejemplos de la construcción del pretérito pluscuamperfecto. ¿Cuándo usamos estos verbos de pretérito pluscuamperfecto? ¿En qué momento y para qué estudiamos esta construcción? Tenemos que saber entonces que el pretérito pluscuamperfecto sirve para mencionar una acción anterior a otra acción del pasado. Sirve para mencionar una acción anterior a otra acción sucedida ya en el pasado. Por lo tanto, tenemos dos acciones
una de ellas sucedió antes que la otra. Esa es la definición del pretérito pluscuamperfecto. Vamos a ver un ejemplo. Ayer, cuando llegué a mi casa, mi madre había salido. ¿Qué quiere decir eso? Mi madre, antes de que yo haya llegado, ya había salido. Yo llegué, pero mi madre ya salió. Un ejemplo más concreto. A las 9 de la noche llegué a mi casa, pero mi madre había salido a las 8:30 o a las 8 de la casa. Entonces allí hay dos acciones. Una transcurrió antes que la otra. Mi madre salió antes que yo llegue. La otra, el otro ejemplo. Llegué rápidamente a la parada de colectivo, pero mi colectivo ya había salido. Llegué a las 7 de la mañana en la parada, pero mi ómnibus había salido a las 7 menos cuarto sin mí. Entonces ocurrió una acción antes de la otra. Antes de que yo llegue a la parada, el colectivo ya salió. Esa es entonces una forma de usar el pretérito pluscuamperfecto. Veamos entonces, para repasar, el pretérito pluscuamperfecto se conforma de la conjugación del verbo haber más los participios. Recordemos que los participios regulares son aquellos que terminan en ado, ido, y aquellos que terminan en to, so y cho son los irregulares. Por ejemplo, yo había leído, yo había escrito. Son algunos ejemplos de la construcción en pluscuamperfecto, que sirve para expresar una acción anterior a otra del pasado. Miremos entonces este ejemplo. Dice acá, yo estoy ahora, son las 21:10, y yo llegué a la tienda. Cuando yo llegué a la tienda ya se había cerrado. Aquí tenemos entonces dos acciones. Se había cerrado cuando yo llegué. ¿Por qué? Porque el horario en que se abre la tienda es de 9 a 20 horas. A las 20 ya se cerró y yo llegué a las 21:10 de la noche. Entonces la tienda ya se cerró. Por lo tanto, ocurrió una acción, pero antes ya había sucedido otra acción, que fue que la tienda ya se cerró. Entonces aquí podemos ver otro ejemplo del pluscuamperfecto. Ahora vamos a realizar algunos ejercicios. Estos participios que vemos aquí surgieron de estos infinitivos. Entonces, al lado de cada infinitivo vamos a completar el participio que le corresponde. Por ejemplo, poner, puesto. Puesto es el participio del infinitivo poner. Hecho es el participio del infinitivo hacer. Entonces, en estos espacios en blanco vamos a completar con los participios que terminan en ado, ido, to, so o cho. En este caso, los irregulares to, so, cho. En el ejercicio 2 vamos a completar el pretérito pluscuamperfecto. Entonces, lo que está entre paréntesis vamos a utilizar para convertir a pretérito pluscuamperfecto. Y por último, también vamos a completar
estas oraciones siguiendo los verbos que tenemos entre paréntesis para luego hacer la construcción del pretérito pluscuamperfecto. Por ejemplo, dice: el verano pasado mis amigos fueron de vacaciones a Asunción. Yo decidí no acompañarlos porque ya había visitado, por ejemplo, visitar, ya había visitado la construcción del pluscuamperfecto Asunción anteriormente. De esa manera uso entonces el pretérito pluscuamperfecto.